Hola amigo, hola amiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, quizás linda madrugada, depende de la hora en que estés escuchando este programa, te doy la bienvenida. Y hoy, como es prometido, voy a hablar de una anécdota muy simpática que me pasó hace algunos años, cuando recién había llegado yo al lugar donde vivo ahora, y que realmente es muy simpática, pero me hizo pensar profundamente sobre mi propia forma de pensar y de reaccionar ante las cosas que ven mis ojos. Y esto lo he llamado el caso de los abuelos canadienses o mis ojitos mentirosos. Bueno, pues como te acabo de decir, te voy a contar. Cuando yo llegué aquí a Zihuatanejo, y el primer lugar donde fui a tocar pues era un hotel que me decían que era un hotel que estaba lleno de canadienses. Y entonces mi función era ir a tocar mi guitarra al restaurante en la nochecita, o sea, en la tarde, a la hora del atardecer. Entonces yo acá en Zihuatanejo utilizo un sombrero porque pues hace mucho calor y el sol está muy fuerte para mí. Entonces uso un sombrero y resulta que estoy tocando muy divertido por acá y frente a mí veo, así como a unos 7, 8 metros de distancia, una mesa donde había 3 ancianos. Eran canadienses. Y muy chistoso porque el que estaba volteado hacia mí, que era el del centro, se volteaba y les decía a los demás, señalándome hacia mí con un rostro enojado, y les estaba diciendo de cosas, ¿no? Entonces yo vi eso y pensé, híjoles, creo que al Señor no le gusta nada lo que estoy haciendo. Y entonces pues nada más bajo el ala de mi sombrero y me pongo aquí a tocar. Pero yo, curioso, levantaba la vista para ver, y cada vez me daba la impresión que cada vez que yo volteaba a ver, ese señor me estaba señalando y estaba enojado. Realmente parecía que estaba enojado porque inclusive los otros estaban riendo. Y bueno, pues así me pasé los dos turnos que tenía que tocar. Y entonces yo pensé, ya cuando terminé de tocar, pues ya empezó a desarmar mi equipo. Y así de reojo alcanzo a ver cómo se levantan los señores y esta persona, el abuelo central, se empieza a acercar a mí. Yo dije, híjoles, creo que algo me va a decir, me va a criticar o se va a quejar. Y qué sorpresa que en el momento en que él llega, me dice en inglés, que entendí perfectamente, dice, amigo, nos has hecho pasar una velada maravillosa. Hacía tiempo que no veía a alguien tocar la guitarra de esa manera. No, pues yo le di las gracias, inclusive hasta me dio una propina, ¿no? Y ya cuando se fue, yo me quedé pensando, ¿no? Realmente fue una situación muy simpática porque todo lo que yo había pensado que estaba imaginando ese señor de mí era solamente producto de mi elucubración, de mi especular, de mi cavilar. Es una invención de mi mente, ¿no? Y entonces dije, obviamente lo que ven mis ojos, yo le dije en ese entonces que eran mis ojitos mentirosos, ¿no? Pero realmente, ¿quién es el que estaba poniendo los argumentos y quién es el que estaba inventando lo que decía ese señor? Porque yo me imaginaba que estaba diciéndoles, fulano está haciendo un montón de ruido, yo quiero platicar, hay que decirle al gerente que lo quite de ahí. Me imaginé un montón de cosas. O sea, me hice mi propio teledrama mental y finalmente todo fue un acto de la imaginación, de una mala imaginación. Entonces, por eso utilicé esas palabras de especular. Especular, pues es hacer un movimiento quizás como oscuras, ¿no? Pero también significa reflexión. Y reflexión y especular en física, pues se habla de la cuestión del espejo.
y te lo comento así, para que vayas tomando nota. ¿Qué es elucubrar? Yo, obviamente es lo mismo que imaginar, que inventar, pero a mí me suena como elucubrar, el loco que obra, ¿sí? El locobrar. Entonces, ¿cuál loco? Pues el loco de mi mente, ¿no? El loco que está ahí escondido, ¿no? O el cavilar hasta... me gusta mucho utilizar palabras, en este caso utilicé unas palabras que para mí suenan como oscuras. Entonces, el cavilar es así como que me estoy quedando calvo, como que estoy aparte en el calvario, ¿no? Entonces, pero ahora vamos, que no está tan lejos porque el lucubrar o lucubrar, sí, suena así como tenebroso, pero que es el loco, el lucubrar, o la culebra que está ahí. ¿Se acuerdan de la culebra del Génesis, no? Bueno, pues entonces, especular no es más que un efecto de algo que es relativo a un espejo. Esto es una imagen especular. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hago? Aquí, lo único que me dice, pues realmente es cierto que cuando uno está criticándose a sí mismo, pues inmediatamente se ve en la mente, lo percibes afuera de ti, lo estás proyectando. Entonces, crees que son los otros los que te están criticando cuando realmente eres tú mismo el que te criticas, porque sí, realmente yo me sentía un poco incómodo porque siempre había tocado música para puros mexicanos y de repente tenía americanos y canadienses, generalmente más canadienses, y entonces pues yo no sabía si les iba a gustar lo que yo estaba haciendo. Entonces yo me sentía en ese sentido como, híjoles, debería poner un poco más de música en inglés. Dudaba un poco de lo que es mis talentos, y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues es muy fácil para ese enemigo imaginario, el loco de la casa, ¿no? El loco mental, el loco del pensamiento, pues aventar y decir, pues no, ellos son los que te están criticando. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Entonces, estás forjando enemigos que, si lo vemos bien, la imagen de los viejitos allí era completamente neutra. En ese momento era neutra, mas sin embargo, ¿qué es lo que hacía yo? Interpretar lo que creía que estaba sucediendo, y entonces, pues no cabe duda que mi mente pues está desviada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando esa parte de la mente, la del loco, la del enemigo imaginario, en la que no me deja en paz y no me deja observar las cosas buenas, ¿no? Por eso digo que la imagen de los viejitos y uno de ellos mirándome hacia mí, pues era neutral, completamente neutral, ¿no? Entonces, el ataque que yo sentía, porque pensaba, me imaginaba, elucubraba, cavilaba que el otro me estaba criticando, realmente nunca ocurrió. Entonces, ese ataque, ¿dónde comenzó? En mi propia mente, porque viéndolo bien, ¿de dónde provienen esas emociones y sentimientos que sentí en ese momento en que yo estaba tocando? Pues no provinieron de afuera, fue una interpretación interna. Entonces mis emociones y mi sentido de ineficiencia son los que surgieron. Entonces, hombre, qué importante darnos cuenta que realmente cuando juzgamos a los demás, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Sí, efectivamente, o sea, lo que te choca, es cierto, porque está dentro de ti. Entonces, eso también me hizo pensar cuántas situaciones que eran neutras he pasado por mi vida y las he calificado como totalmente nefastas, negativas, peligrosas, y cuando realmente pues eran totalmente neutras, ¿no? Así que, bueno, pues en este caso yo te comparto esta experiencia porque me parece que
aprendí mucho en esa lección y es una cosa que yo sigo aplicando en mi vida. A ver, esto que observo, realmente qué significa para mí. Y entonces es como un escarbar un poquito dentro de mi mente y darme cuenta, mira, pues es que realmente esto me refleja tal cosa. Entonces, pues hay que ir aprendiendo. Yo tengo que ir aprendiendo a ir a callar al juez porque es una voz que cuesta trabajo hacerla a un lado. Por eso, esto me recuerda que hay un posible tema para el futuro que se llama, que ya lo titulé, ¿a quién escuchas? ¿Al amigo imaginario o a tu enemigo imaginario? Yo soy Carlos Uribe, mis amigos me llaman Charlie. Espero que esta breve plática sea de utilidad para ti. Y si crees que hay algo que a mí me puede hacer falta, un comentario, bienvenido. Por favor, comenta, que con mucho gusto leeré y te contestaré. Por favor, un like, porque de veras que es una gran ayuda para estos canales que apenas están empezando, en el que estás. Suscríbete y sonríe, porque la vida realmente es solo una interpretación y nosotros podemos hacer esa interpretación para que sea una vida feliz y útil. Nos vemos en el próximo video. Y hay un postdata en este video que me encontré hace poquito, estaba leyendo y lo apunté, y dice así, te lo voy a leer: la percepción es un espejo, no un hecho, y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado hacia afuera. También vamos a hablar en un futuro sobre lo que es el sistema de activación reticular, que precisamente habla de esto y lo explica muy ampliamente. Ahora sí, fin del postdata.